Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más en Decisión Radio con Don Pío Moa en una hora con la historia. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de volver a la materia que hoy nos ocupa, si le parece, comentamos alguna reflexión o lo más destacado del blog www.piomoa.es. Más democracia, más España, don Pío. Pues sí, yo creo que ahora mismo hay un problema muy serio que puede tener consecuencias históricas realmente en relación con Ucrania, ¿no? Entonces, esto es imprescindible analizarlo, porque los gobiernos que tenemos, los políticos, el Casado y el doctor, el del máster y el del doctorado, pues quieren meter a España en el embrollo, ¿eh? Entonces, hay dos aspectos. Primero, la cuestión misma de Ucrania, ¿no? O sea, no habría ningún problema en Ucrania si como Finlandia o Austria pues aceptase permanecer neutral al margen de la OTAN. Es decir, si adoptase esa posición de neutralidad en medio de una tensión creciente entre Rusia y la OTAN, ¿no? Se argumenta que no deben aceptarse zonas de influencia, pero todas las grandes potencias ejercen inevitablemente influencia en el entorno. Y Ucrania, además de ser el origen de la propia Rusia, penetra en territorio ruso lo suficiente para permitir eventuales acciones estratégicas contra él, porque se prolonga hasta relativamente cerca del Cáucaso y del Volga, y esto, claro, para la seguridad de Rusia es un problema, ¿no? Y por otra parte, la OTAN misma es otra gran zona de influencia de USA y secundariamente de Inglaterra, ¿eh? Es una zona en la que quiere integrarse el gobierno ucraniano. O sea, que eso de las zonas de influencia hay que verlo, ¿no? No debe olvidarse además que la OTAN fue concebida con un doble propósito. En primer lugar, contener el expansionismo soviético, para lo cual fue muy útil. Y en segundo lugar, de servir a los intereses más globales del mundo anglosajón, con USA a la cabeza. Porque este conjunto de países anglosajones tiene unas políticas comunes de seguridad muy importantes, ¿no? De espionaje y todo, que no comparte con otros, ¿no? Claro. Pues claro, desaparecido el peligro soviético, ¿qué queda? Pues queda el interés de superpotencia de USA y sus amigos, en segundo lugar Inglaterra. Y se enarbola también el derecho, se dice en relación con Ucrania, el derecho de todo país a decidir sin presiones externas su política exterior. Pero al margen de que esas presiones siempre existen y deben tenerse en cuenta, habría que preguntarse por qué Ucrania no decide libremente servir como colchón neutral entre las presiones de Rusia y la OTAN, y en cambio decide entrar en la esfera de influencia de la OTAN y opta por una política claramente antirrusa, que solo puede crear mayor inseguridad en la zona y en toda Europa. Pues puede ser por una ceguera provocadora del gobierno ucraniano, que por cierto es bastante corrupto, y puede ser por una orientación que le impone la propia OTAN. Desde el punto de vista de Moscú, el actual gobierno procede de un golpe de Estado orquestado probablemente por la OTAN al modo de las primaveras árabes, la primavera del Maidán, si se quiere recordar, unas primaveras que tanta guerra civil y tanta destrucción han llevado consigo. Es decir, es fácilmente interpretable que la propia OTAN estuviera impulsando a Ucrania a desafiar a Rusia y provocar una desestabilización como parte de una estrategia más vasta, ¿no? Que no se puede intuir, pero no es clara, ¿no? Se ha dicho también que hay que frenar a Rusia, comparándola con el error de la política de apaciguamiento hacia Hitler. Bueno, esto son diferencias muy grandes, ¿no?
Alemania era entonces una gran potencia económica y militar, que además servía de barrera frente a la Unión Soviética, mientras que hoy los presupuestos militares de la OTAN multiplican en mucho a los de Rusia, hasta en 18 veces, que además Rusia es económicamente mucho más débil. O sea que parece que no se sabe quién amenaza a quién, o quizás se sepa, ¿no? Hasta ahora ha sido Rusia la que viene siendo cercada de bases militares de la OTAN y no al revés. Y la cuestión de Ucrania ha sido la última gota de una amenaza evidente, ¿no? Y cabría preguntarse, ¿qué quieren USA e Inglaterra en relación con Rusia? Y hay otra faceta fundamental en el conflicto. La OTAN argumenta con la defensa de la democracia, al estilo de como hacían las primaveras árabes, todas eran para instalar democracias, ¿no? Pero lo que hoy se presenta como democracia en la Unión Europea y en Anglolandia, Claro. pues es la ideología LGTBI, el multiculturalismo, el abortismo y la inmigración masivos, una política obsesiva y cada vez más totalitaria en los medios para fabricar opinión pública y sofocar cualquier réplica, y una expansión del poder que anula la libertad personal inmiscuyéndose en la intimidad y los sentimientos de los individuos, con leyes sobre los sentimientos, leyes de odio, por ejemplo, y cosas por el estilo, ¿no? El conflicto, o sea, yo a eso no le llamo democracia, claro. Claro. El conflicto en relación con Ucrania adquiere así unas dimensiones políticas, militares e ideológicas cuyo peligro difícilmente puede exagerarse. O sea, España debe mantenerse al margen y salir de la OTAN, Claro. y sus infames y corruptos políticos deben ser desbancados y pagar por sus muchos desmanes. Esto, de momento, no es muy visible, pero en definitiva hay que ir por ahí, porque o sea, son gobiernos que han fomentado los separatismos, que han fomentado todo tipo de desmanes contra los intereses españoles, ¿no? Luego, en relación con esto, también he señalado algunas cuestiones fundamentales, ¿no? En definitiva, dice, primero, la OTAN, ya dije, fue creada como un necesario bastión contra el expansionismo soviético, pero después perdió la razón de ser al caer la Unión Soviética, ¿no? Y se ha quedado como una organización al servicio de intereses concretos de USA e Inglaterra, ¿no? La argucia para mantener la OTAN fue al principio la amenaza terrorista internacional, pero claro, era como querer matar buitres a cañonazos, ¿no? La razón real consistía en prevenir e impedir el surgimiento de otros poderes que pudieran rivalizar con el anglosajón. Un poder que además está arropado con un mesianismo globalizante, que se pretende democrático. Y en virtud de ese globalismo anglosajón, pues la OTAN ha invadido y desmantelado varios países con un catastrófico saldo humano. Los gobiernos españoles participaron en tales agresiones en calidad de auxiliares lacayos, pues en ninguno de esos escenarios se ventilaban intereses para España, si es que no eran contrarios, como en Yugoslavia y en Libia y por ahí, ¿no? La falsedad de la pretensión democrática y la realidad de otros intereses destaca en las buenas relaciones, incluso de protección de la OTAN a democracias entre comillas como Arabia Saudí, Egipto, Pakistán, Marruecos, etcétera. Y Marruecos tiene especial interés para España porque es el único país que nos amenaza. Sí. Luego, es evidente la democrática, la división entre presión o antivalores de la mitad de la población, cosa que también ocurre. O sea, la polarización en USA es tremenda. Hasta se habla de guerra civil, creo que llega, pero desde luego es una polarización precedente en muy poco y que puede en gran medida de la existencia de esa triple M que prácticamente asfixia o trata de asfixiar cualquier otro interés, ¿no? Por otra parte, en nombre de la democracia, en USA y la UE se han impuesto ideologías despóticas y utopistas, como LGTBI, etcétera, lo que decíamos antes, y leyes que intentan reglamentar esos sentimientos. La OTAN refleja, por una parte, un imperialismo que se pretende global y unas ideologías que ponen en crisis el concepto de las libertades y la democracia. Un objetivo importante de la OTAN
después de sus sesiones recientes en Siria, etcétera, es el acoso a Rusia con el objetivo de debilitarla, probablemente disgregarla, rodeándola de misiles y bases militares. Y para ello utilizan esa doble bandera de democracia y de la supuesta amenaza rusa para Europa, que ninguna responde a la realidad. Claro. Porque la mayor o menor democracia en Rusia es cuestión que deben resolver los propios rusos. Y que no puede serles impuesta desde fuera y por organismos que, primero, ya han destrozado varios países con ese pretexto, y segundo, la propia democracia está en crisis en los países que más pretenden representarla. Sí. Tampoco se sostiene amenaza rusa a Europa. Vemos a estos ministros absolutamente incultos que tenemos a hablar de que Rusia siempre ha amenazado a Europa. Hombre, mira, Rusia libró a Europa de Napoleón y de Hitler, entre otras cosas, o sea que tampoco es así, ¿no? El temor a Rusia es lógico, el temor a Rusia por parte de varios países limítrofes, porque había una larga historia de conflictos y de agresiones, ¿no? Pero hoy por hoy no es un temor muy real, porque USA sola y más todavía el conjunto de la OTAN tienen fuerza más que suficiente para impedirlo. Moscú plantea, como dije, la cuestión de Ucrania así contra promesas verbales, la caída de la Unión Soviética. La OTAN viene expandiéndose en las fronteras rusas y provocó un golpe desestabilizador en Ucrania para abrir paso a su integración a la OTAN. Esto lo ven como un ataque directo a la seguridad rusa, ¿no? Y la exigencia se centra en la promesa firmada de que tal integración no tendrá lugar. Porque esa promesa que se hizo al caer la Unión Soviética, pues claro, no se firmó, no está por escrito. Fue una promesa que se hizo un poco entre amigos, como si dijéramos, ¿no? Pero que fue real, ¿no? Y claro, ahora los rusos dicen, bueno, pues que Ucrania no entre, ¿no? Sí. En fin, por lo que respecta a España, debemos distinguir entre los intereses de sus castas políticas actuales y los más evidentes de la nación. España no tiene conflicto con Rusia, pero lleva años provocándola a las órdenes de las potencias hegemónicas en la OTAN. E igualmente, y siempre en posición de auxiliar lacayo, participó en las acciones para disgregar Yugoslavia, cosa que iba contra nuestros intereses cuando tenemos un problema de separatismos aquí grave, un problema de disgregación, para invadir Afganistán e Irak, destruir Libia e indirectamente Siria. La verdadera posición internacional a que han llevado a España sus castas políticas, pues queda en evidencia en la invasión de España por Gibraltar y la posición implícita de la OTAN sobre Ceuta y Melilla como ciudades marroquíes, o en la transformación del ejército dedicándolo a operaciones de interés ajeno, bajo mando ajeno y en lengua ajena. España, repetimos, pues no es aliada de Rusia, no tiene conflicto con Rusia y en cambio sus castas se proclaman amigas y aliadas de la potencia que invade nuestro territorio y que amenaza a Ceuta y Melilla y también a Canarias. Y fomenta en territorio español bases useñas que tuvieron su sentido en la Guerra Fría, pero que hoy simplemente hacen a España un blanco potencial de los misiles rusos. La cuestión de Ucrania tiene el mismo alcance, indudablemente, y hay que verlo así. He tratado también las elecciones de Irak para España, porque no se olvide que el enorme error de participar en la invasión de Irak por parte de España, y en plan que España directamente en la invasión no participó, pero moralmente y políticamente sí. Y el resultado de eso, ¿cuál fue? Mucha gente se cree que lo que pasa en el exterior no influye en el interior. Claro. Pues lo que pasa en el exterior significó que Zapatero ganara las elecciones, ni más ni menos. Eso es. Ni más ni menos. A partir de aquellos tremendos atentados que hubo, unos atentados que no se sabe quién los hizo, pero que se han presentado y es por eso, porque han tenido tanto efecto político como consecuencia de la invasión de Irak. Es decir, si ahora el doctor y su banda nos meten en una posible guerra en Ucrania, pues es posible que ellos caigan también. Eso sería un efecto interno positivo, pero en fin, no estamos en condiciones hoy por hoy de decir nada sobre ello. Sobre este asunto, vale. También he hablado un poquillo de la... porque acaba de salir
la edición de bolsillo de mi libro La Reconquista y España, ¿no? Y sobre ello voy hablando también porque dice, España es un país con entidad histórica y política propias, de cultura latina, cristiana y europea. Esto está claro. Pero en lugar de España puede haber existido en la península, y por un tiempo existió, Al-Ándalus, integrada en el Islam, de cultura musulmana y afroasiática. El largo proceso llamado Reconquista, por el que España se impuso a Al-Ándalus, no se entendería a su vez sin la previa existencia del reino hispanogodo, también latino, cristiano y europeo. Bueno, estas son evidencias que no precisan demostración. Pero tenemos que enfrentarnos a las embrolladas y estúpidas, manifiestamente estúpidas argucias que quieren oponerles gran cantidad de historiadores y políticos charlatanes. Pero aunque historiográficamente son estúpidas, no lo son políticamente, porque tienen un objetivo bien claro, en el que han avanzado mucho: denigrar la idea de España, de la unidad nacional y fomentar los separatismos. Y para ello precisan un fondo histórico, lógicamente, y también, lógicamente, fraudulento. Así que debe notarse que los enemigos de la Reconquista son también enemigos de la nación española. Desde luego, los separatistas e izquierdas están en ello abiertamente, ¿no? Pero también una gran parte de la derecha, desde el regeneracionismo. Uh-huh. En esa onda compuso Ortega la sarta de disparates de su España invertebrada, que ha tenido una influencia muy grande y desde luego negativa. Y muy negativa. Sí, claro. Y por ello la cuestión de la Reconquista no es meramente un asunto de historia, sino de máxima actualidad política, debido a la enorme confusión disparada sobre ello desde tan diversos ángulos. O sea, desde todas partes se dispara confusión sobre nuestra propia historia. Uh-huh. En fin, el libro acaba de salir, para quienes se puedan interesar, que debía ser mucha gente, porque, insisto, es de máxima actualidad, porque ataca a las raíces de los problemas que hoy tenemos. Ahí está. Pues bueno, si qué conveniente, nos metemos ya de lleno en el tema que hoy nos ocupa, don Pío. Vamos a ello. Bueno, recordemos, estábamos en la sesión anterior hablando de la cultura española que se desarrollaba en los años 40. La cultura española de esa época, que fue muy rica, y en gran parte continuaba la de la época anterior, de la República y de antes de la República, ¿no? En los años 40 estaban en plena acción, pues buena parte, los mejores además, escritores del 98, del 14 y del 27, pero que ha sido muy mal estudiada, porque la han estudiado los enemigos del franquismo, ¿no? Los enemigos, y entonces la han puesto como un páramo cultural que desde luego no fue. El páramo es más bien el de estos señores, ¿no? Hablábamos un poco de ello. Digo que está por estudiar. Aquí solo le hemos dado algunas pinceladas y espero que alguna vez alguien se ponga a ello en serio, ¿no? Y de una manera más objetiva. Bueno, pues esto ocurría mientras en una situación que en general en España era de alegría. Entonces, y es lógico, porque España estaba librando de situaciones muchísimo peores que ocurrían en Europa, ¿no? Que estaba prácticamente en llamas, ¿no? Bueno, pues estamos entonces en enero del 45, faltan solo 5 meses para que se acabe la Guerra Mundial, y pues a mediados de ese mes se despidió el embajador ruseño Hayes, unas semanas después de que lo hubiera hecho Hoare, el inglés. Y es curioso lo que dice, porque debió haber una especie de Filomena entonces, ¿no? Dice Hayes: una nevada sucedía a otra, alcanzando terribles proporciones que hacían decir a los periodistas aficionados a la historia que era el peor invierno que España había tenido desde el año 1567. Esto es imposible decirlo porque no hay registros precisos de todos esos años, ¿no? Pero en fin, desde luego era... Dice, la nieve impedía el tráfico por Madrid y sus calles y había bloqueado los puertos y carreteras que cruzaban las sierras del norte. Él tuvo que salir de la capital por tren, dice, llegando a Bilbao después de un viaje de 20 horas sin calefacción ni comida. Y allí embarcó para América con escala en Vigo. Esto lo digo porque sobre los ecologistas que dicen que están pasando cosas que nunca habían pasado, bueno, catástrofes y tal, ¿no? Es que había que recoger todos los pronósticos que han hecho los ecologistas
desde hace 30 años, por ejemplo, o 40, ¿no? Y ver hasta qué punto se han equivocado casi siempre. Bueno, pues Hayes, al revés que Howard, pues había mantenido una actitud flexible hacia el franquismo, aunque llegó a emplear la intimidación y el chantaje sobre los suministros, ¿no? Aunque no tuvo demasiado éxito. Y por otra parte, dice él que su misión, cito, se hizo extremadamente difícil por culpa del sentimiento popular predominante en los Estados Unidos contra el gobierno del general Franco. Ese sentimiento anhela su pronto derrumbamiento y se opone a cualquier medida o consejo de colaboración con él. Esta opinión está reforzada además por una actitud bastante parecida en Inglaterra y por la interesada y acusatoria propaganda de la Rusia soviética. Según recientemente afirmaba uno de nuestros periódicos, dice, si se retirara el apoyo diplomático y económico a Franco por todas las Naciones Unidas, su gobierno se derrumbaría por la acción espontánea de las masas del pueblo español, a las que ha explotado y torturado por espacio de una década. Hayes se encuentra, cito de nuevo, difícil comprender por qué las masas explotadas y torturadas tengan que esperar a que los países extraños retiren el apoyo diplomático a su gobierno para alzarse ellas espontáneamente. Dice, gran número de españoles no se consideran explotados ni torturados. Y sigue escribiendo Hayes. En América se ha registrado una curiosa y reiterada expectación sobre el derrumbe automático del gobierno del general Franco. Fue altisonantemente voceado por los periódicos durante la primavera de 1943, apenas se realizaron nuestros desembarcos en el norte de África. Se repitió con aún más fuerza al caer Mussolini y firmar Italia el armisticio. Posteriormente aún, al ocuparse Roma y desembarcar en Normandía. Desde entonces se ha afirmado a coro, repetidas veces, que el triunfo de las armas aliadas no podía dejar de producir la rápida abdicación y desaparición del general Franco y de quienes le rodeaban. Lo más curioso de todo esto es que los sucesos exteriores sirvieron para fortalecer la posición de Franco en el interior del país. Después de todo, el régimen representa a aquella parte del pueblo español que ganó la guerra, y sería inédito en la historia del mundo que los vencedores de una lucha como esa dijeran a los vencidos a los 5 o 6 años: lo sentimos, no debíamos haber ganado, hemos ocasionado un desorden considerable, queremos devolveros el poder y dar la bienvenida a vuestros jefes, dejándoles que hagan lo que quieran con nosotros. Dice, imaginémonos al general Grant, que ganó la guerra de secesión, diciendo algo parecido a los jefes de la Confederación del Sur en plena reconstrucción después de nuestra guerra civil. Hayes tenía bastante sentido común, por lo que se ve, y además sabía muy bien que Franco y España era un huesos duros de roer, ¿no? Bueno, como signo de los tiempos y de la nueva política española, pues Franco permitió a aviones militares useños cruzar territorio español y aterrizar en él. Y dice Hayes, ventaja que jamás logró el Eje, ni siquiera en aquellos días en que la suerte de la guerra le era favorable. Esto es verdad, pero claro, eso también ocurría cuando ya prácticamente Alemania estaba casi en proceso de desmantelamiento, ¿no? Claro, el permiso llegó ya en marzo, o sea, en marzo del 45, cuando ya Alemania no tenía nada que hacer, ¿no? Porque en mayo estaba todo perdido. Claro. Lo que hacía Franco era apostar resueltamente por el entendimiento con Washington, pese a su inquietud ante el histerismo político de América. Y como hemos visto también, a las insolencias inglesas, ¿no? Franco explicaba lo que creía que iba a pasar después de la guerra, que realmente se acercó mucho a la realidad, mientras que el gobierno inglés decía que vamos, que nada, que entre Inglaterra y la Unión Soviética iban a garantizar la seguridad de Europa y la democracia, ¿no? Y la libertad, ¿no? Vale. Bueno, la impresión de Hayes sobre Franco pues difiere completamente de la de Howard, del inglés. Dice, pronto me di cuenta de que ningún parecido guardaba el general con las caricaturas que de él corrían en la prensa izquierdista de los Estados Unidos.
Físicamente no era tan gordo ni tan bajo como querían presentarlo, y tampoco hacía nada por pavonearse. Desde el punto de vista espiritual, me pareció no tener nada de torpe, ni ser un poseído de su persona. Antes se me reveló como dotado de una inteligencia clara y despierta y de un notable poder de decisión y cautela, así como de un vivo y espontáneo sentido del humor. Rió fácil y naturalmente, como yo no puedo imaginarme que lo hiciesen Hitler o Mussolini más que en la intimidad. Bueno, pues a Hayes le sustituyó el 24 de marzo Norman Armour, un veterano de nuestro cuerpo diplomático y con gran experiencia en los países de habla española, además de sus largas misiones en París, Roma y Tokio. Este Armour, más izquierdista, llegaba con instrucciones de Cordell Hull, que era, en fin, muy favorable a la Unión Soviética, de eliminar cuanto recordara al fascismo por el bien de los españoles. O sea, querían gobernarnos. Sí. Dice, quería también movilizar los recursos españoles para la reconstrucción de Europa y cortar cualquier apoyo al agonizante Reich, o sea, Alemania, y defender el interés del capital useño. O sea, se trataba de aplicar las orientaciones de la reciente conferencia de Yalta, de la que hablaremos. Bueno, pues para entonces, ya en enero, había fracasado la ofensiva alemana por las Ardenas. Como dijimos, el éxito alemán habría dependido del mal tiempo y de la rapidez y de la sorpresa, que si les hubiera favorecido, pues habrían tomado Amberes y copado al ejército de Montgomery antes de que los rusos pudieran atacar a su vez, ¿no? Y a continuación, el grueso de las tropas alemanas se volvería contra los rusos en una carrera contra el tiempo. Sin embargo, las nubes dejaron pronto de ayudar a los alemanes, y aunque emplearon aviones a reacción, que los aliados todavía carecían de ellos, pero tenían demasiado pocos para alterar incluso la guerra, ¿no? Sí, una desventaja aérea absolutamente total, ¿no? Conforme Patton y los demás mandos concentraron de nuevo su aplastante superioridad material, pues la Wehrmacht tuvo que retroceder poco a poco a sus puntos de partida. Y tampoco pudo Hitler llevar allí más tropas del frente oriental, porque pronto tuvo que luchar en dos frentes en lugar de ocuparse de uno tras otro, con plenitud de fuerzas, que es lo que pretendía, resolverle en el oeste para lanzarse sobre el este. Y además pesaba la amenaza desde Hungría y el deterioro de Italia. Bueno, en las Ardenas, los useños sufrieron 90.000 bajas, 19.000 mortales, y ninguna otra batalla de esa guerra les causó una mortandad semejante, ¿no? Los ingleses tuvieron pérdidas menores, ¿no? Pequeñas, ¿no? Y los alemanes soportaron 85.000 bajas, 15.000 muertos, ¿no? Pero no hubo empate. Parece que era un empate, pero no lo hubo. Los aliados podían reponer sus pérdidas con creces y con gran rapidez, mientras que a los alemanes se les agotaban los últimos recursos. Había caído además una gran parte de los temibles guerreros de los primeros años de lucha, y sus relevos, aunque combativos, iban al frente cada vez peor preparados y peor armados, ¿no? Bueno, durante los combates, los anglosajones habían insistido a Stalin en que atacara a su vez desde el este. Según los soviéticos, la petición les obligó a adelantar sus planes, pero sus socios, los anglosajones, sospechaban que se habían mantenido deliberadamente pasivos la mayor parte del tiempo. Y en todo caso, 2 semanas antes del fin de la lucha en el oeste, pues, en las Ardenas, el Ejército Rojo desplegó una gigantesca ofensiva desde el Vístula hacia el Oder. El Oder es hoy día la frontera entre Alemania y Polonia, entonces estaba en Alemania, ¿no? Lo hicieron con movimientos de guerra relámpago. Y el 17 de enero los rusos habían tomado Varsovia y gran parte de Polonia al oeste de la ciudad, mientras que cientos de miles de civiles en fuga pues entorpecían los movimientos de la defensa alemana. Las SS componían el grueso de las tropas de choque alemanas y también vigilaban la retaguardia para cortar los conatos de defección o de pánico
ahorcando o fusilando a los sospechosos. Pero nada de eso impidió que el Ejército Rojo penetrase 160 kilómetros en un frente de 600, encerrase a grandes fuerzas enemigas en Königsberg y volviese imposible el contraataque desde Memel, que caía el 28 de enero. O sea, eliminando los planes alemanes, ¿no?, de resistencia. Y en 15 días los soviéticos llegaban a Loder y a principios de febrero ocupaban Kustrin, a 70 kilómetros de Berlín. O sea, solo la necesidad de reagruparse les obligó a detenerse momentáneamente. O sea, en ese momento tuvieron que parar porque se habían extendido demasiado sus líneas, ¿no? Bueno, pues pasamos a Yalta, porque en medio de estos éxitos aliados y sobre todo soviéticos, pues tuvo lugar la conferencia de Yalta en Crimea, entre el 4 y el 11 de febrero, para coordinar las acciones finales contra el eje y, concretando los acuerdos de Teherán, pues crear un nuevo orden mundial. En esa conferencia participaron Roosevelt, Stalin y Churchill, los tres grandes, como se les llamaba, ya que al cuarto, que sería De Gaulle, pues se le prohibió asistir. O sea que a De Gaulle le irritó muchísimo. Recordemos que tampoco permitieron una presencia francesa simbólica en el desembarco en Normandía, por lo cual con De Gaulle los franceses nunca han celebrado ese desembarco. Bueno, pues un acuerdo clave fue en despojar a Polonia de las regiones ocupadas por la Unión Soviética en virtud del Tratado Nazi-Soviético del 39, Pacto Molotov-Ribbentrop, y a cambio le otorgaron tierras alemanas de Prusia, Silesia y Pomerania, con frontera en los ríos Oder-Neisse, u Odra-Nysa, como dice en polaco, ¿no? Polonia quedaría bajo poder comunista, perdiendo de hecho la independencia. Este era un final paradójico para una guerra que fue comenzada en pro de la integridad polaca. Alemania, a su vez, sería desmilitarizada y dividida en 4 zonas de ocupación, incluyendo una francesa, por presión de Churchill, que para satisfacer un poco a De Gaulle, y se le impondrían altas indemnizaciones, a pagar en parte con trabajo forzado, y un tribunal internacional juzgaría los crímenes de guerra nazis. La paz quedaría asegurada en lo sucesivo mediante la proyectada Organización de las Naciones Unidas. Para evitar anarquías, se acordó una posición privilegiada a las grandes potencias mediante el derecho de veto en el Consejo de Seguridad, que teóricamente era decisorio. Churchill intentó una última finta, ¿no?, para disputar a la Unión Soviética los territorios sobre los que avanzaba el Ejército Rojo. O sea, insistió en que la reconstrucción, estamos en Yalta, en que la reconstrucción de posguerra debía hacerse con regímenes democráticos y ampliamente representativos, excluyendo a fascistas y asimilados. Claro, en tal caso Polonia y otros países rechazarían con toda probabilidad un sistema al estilo soviético. Stalin no tuvo reparo en aceptar la idea, sin la menor intención de cumplirla. Según Stalin, la Unión Soviética y la Constitución Soviética eran las más democráticas del mundo, ¿no? Depende de cómo se interprete, ¿no? Pues Roosevelt no puso objeciones y expresó gratitud por el compromiso soviético de declarar la guerra a Japón después de la derrota del Reich, o sea, de Alemania, con lo que la Unión Soviética ganaría nuevos territorios en el Lejano Oriente. También serían devueltos a la Unión Soviética y a Yugoslavia los ciudadanos de ambos países que habían huido del comunismo o que habían colaborado con Alemania, lo cual significaba entregarlos a la muerte en una proporción muy alta, ¿no? Así que Stalin salió como el ganador de la conferencia, debido en parte a la posición débil de Inglaterra y a la mala salud de Roosevelt, pero sobre todo a la fortaleza del Ejército Rojo. En aquellos momentos era un ejército imbatible para cualquier otro, ¿no? Era muy poderoso, triple de grande, triple de grande que el de los aliados del oeste, además con tropas más endurecidas y mandos seguramente más capacitados, ¿no? Bueno, pues además el ejército estaba ya muy cerca de Berlín, había ocupado los países de Europa centro-oriental y no pensaba renunciar a ellos.
y los aliados occidentales difícilmente podrían hacer oposición frontal a los designios de Stalin. Claro, porque a veces se dice que los aliados no avanzaron lo bastante por el oeste para permitir que los rusos llegaran, porque era una exigencia suya llegar a Berlín. Bueno, esa exigencia suya de llegar a Berlín no podían vivir de ninguna manera, porque eran los estaban y los que estaban haciendo polvo a los ejércitos alemanes. Sí. Bueno, pues apenas termina la conferencia, cayó el 13 de febrero. Budapest había sido sitiada durante 47 días y la batalla fue una de las mayores de la guerra. En ella quedaron arruinados o dañados el 80% de los edificios y los cálculos habituales cuentan 40.000 civiles muertos, entre 100.000 y 150.000 bajas de los defensores húngaros y alemanes y entre 70.000 y 160.000 de los rusos y rumanos que participaban en el asalto, porque Rumania fue obligada a participar, a declarar la guerra a Alemania cuando antes había sido aliada, ¿no? Claro. Luego siguieron decenas de miles de violaciones, ¿no? El mismo día de la caída de Budapest, las fuerzas aéreas aliadas, principalmente inglesas, comenzaban una serie de ataques durante 3 días sobre Dresde, una ciudad barroca de extraordinaria belleza. La ciudad se hallaba a unos 80 kilómetros del frente ruso y su población, de más de 500.000 habitantes, aumentaba por un alud de refugiados, en torno a 200.000, que algunos hacen subir al doble. Y claro, Dresde era un centro de comunicaciones importante, tenía varias industrias de guerra, pero sobre todo era un lugar de acogida de heridos y de civiles en fuga. Tenía pocas tropas semidesarmadas del Volkssturm, o sea, y de la Hitlerjugend, o sea, Volkssturm eran movilizados gente ya de bastante edad, casi ancianos, y la Hitlerjugend, pues, o sea, la juventud hitleriana, ¿no? Las bombas fueron arrojadas sobre el centro histórico y sus aledaños, que tenían una muy densa población civil. Los destruyeron y provocaron huracanes de fuego, como aquel que comentábamos en el bombardeo de Hamburgo. Claro, que creaban unas altísimas temperaturas, desintegraban los cuerpos en las calles y edificios y asfixiaban a los refugiados en los sótanos, porque privaban de oxígeno, ¿no? Sobre el número de víctimas se ha especulado mucho. Se cifran entre 25.000 y 150.000. O sea, la diferencia es enorme, ¿no? Hasta 1970 se encontraron todavía 1.900 restos humanos que no se podían identificar. Hoy se tiende a estimarlas en torno a 50.000, menos que las de Hamburgo, pero sin conclusión precisas, ¿no? O sea, este baile de cifras recuerda al creado por la propaganda en torno al bombardeo de Guernica, pero en este caso era una pequeña población de 5.000 habitantes y ha sido relativamente fácil establecer los datos reales a partir de las fuentes sobre el terreno y de los registros, desechando las leyendas que todavía se mantienen, ¿no? Algunos han llegado a estimar los muertos en Guernica más que la población que había. Además lo han dicho en nombre de la verdad histórica. Bueno, pues pocas semanas después, el 9 de marzo, las fortalezas volantes suseñas incursionaban en masa sobre Tokio. Unas barriadas extensas de la enorme ciudad se convirtieron en hogueras. Las altas temperaturas evaporaron el agua de los canales y riachuelos donde trataba de refugiarse la gente, la cual murió asfixiada o quemada por decenas de miles. El número de víctimas tampoco se puede calcular con precisión, pero suele admitirse que superó al de cualquier ciudad alemana o al posterior de la bomba atómica en Hiroshima. Y a principios de febrero comenzó la lucha por Manila, en Filipinas, que duraría alrededor de un mes. El general Yamashita dio orden de evacuar la capital filipina, pero el almirante Iwabuchi mantuvo una defensa encarnizada sobre el terreno. MacArthur bombardeó la ciudad, mientras los soldados japoneses sitiados, que eran unos 16.000, pues se libraban a una orgía de matanzas y de incendios sin objetivo práctico, ¿no? Una cosa de enloquecimiento, ¿no?
no respetaron siquiera al club alemán, donde masacraron a 800 personas, ni al consulado español. Hubo en torno a 70.000 o 100.000 muertos, casi todos los soldados japoneses murieron, y no menos de 50.000 civiles. Los useños evitaron arriesgarse en el combate de calles y apenas tuvieron 1 millar de bajas. Claro, por las atrocidades cometidas, Madrid rompió en abril las relaciones con Tokio. Los sentimientos de algunos soldados japoneses podría expresarlos el diario de uno de ellos. Dice, febrero de 1945. Dice, todo el día empleado en buscar guerrilleros y nativos. He matado ya bastante más de 100. El motivo que poseía cuando abandoné mi país hace tiempo que ha desaparecido. Ahora soy un asesino curtido y mi espada está siempre manchada de sangre. Dice, que mi madre me perdone. Tremendo. La batalla de Manila marcó el fin de una época española en Asia. Perdón, tengo la garganta... Sí, tocada. Se me cansa. Así lo explica el historiador Florentino Rodao, que ha tratado estos temas, ¿no? La ciudad española, que era una de las más bellas del Pacífico, fundada por Legazpi en el siglo XVI y que era conocida por intramuros, quedó arrasada y después las excavadoras completaron el estrago. La restauraron parcialmente en los años 80, ¿no? Era un símbolo cultural, o sea, pese al retroceso del idioma español en las islas después de su conquista por USA en 1898. Recordemos que la conquista useña fue un verdadero genocidio en Filipinas. Bueno, la colonización useña se había implantado después de aquella guerra sin cuartel contra los independentistas, a los que le habían prometido ayuda. Sí. y quizá por ello el recuerdo y los signos de la época hispana pues retenían un prestigio frente a los nuevos dominadores, ¿no? Como indicio de tal actitud, pues la guerra de España del 36 al 39 pues había sido vivida en las islas con emocionalidad extraordinaria. Sin embargo, la ocupación japonesa había adquirido en sus últimas etapas un grado tal de crueldad que los useños quedaron aureolados como los admirables liberadores, máxime cuando concedieron la independencia de las islas creadas como nación por España, al fin y al cabo, ¿no? Sí. La colonización española cayó en un desdeñoso semiolvido. A menudo se ha tachado encima de origen de los males de Filipinas, mientras se exaltaban los valores de USA, y que fueron adoptados, aunque solo superficialmente, ¿no? Los españoles de las islas no pasaban de 3.000 al comenzar la guerra, disminuyeron drásticamente por muerte o por nacionalización o por retorno, es decir, que algunos se hicieron filipinos, ¿no? Bueno, vamos a seguir un poco. La conferencia de Yalta acordó una Europa con sistemas democráticos, pero ello no iba a ocurrir en el centro-este del continente. Y en Grecia la cuestión iba a resolverse por las armas. La solución también presentaba muchos riesgos en Francia y en Italia, porque allí millones de personas sentían admiración por Stalin y por la Unión Soviética, y los partidos comunistas de uno y otro país pues gozaban de un prestigio popular muy grande y de milicias armadas. Y tampoco iba a aplicarse la decisión en Portugal. Sin embargo, los tres grandes pensaron que tenía que aplicarse a España, pese a que España había permanecido al margen del conflicto. Así, el jefe del OSS, o sea, que era en Berna y futuro jefe de la CIA, se llama Allen Dulles, ya hemos hablado bastante de él. Estaba entrenando a agentes y haciendo acciones subversivas que la policía española le paraba los pies, ¿no? Pues Allen Dulles habló con el conde de Barcelona poco antes del fin de la conferencia y escribe a Anson, Anson, el gran partidario de Don Juan, ¿no? Dice, empieza felicitando a Don Juan. Todo ha quedado resuelto. Stalin no se ha opuesto a la solución monárquica. Todos estaban de acuerdo. El Kremlin
admitía una salida monárquica previsiblemente endeble y transitoria, como había aceptado los regímenes democráticos para Polonia y demás, ¿no? El horizonte parecía por ahí despejado, pero don Juan, que era un poco más realista, preveía la necesidad de una acción bélica, porque Franco no daba señales de rendirse por meras presiones diplomáticas, ¿eh? Y también esto estaba pensado. Vuelvo a citar a Anson. Dulles le informa de que los aliados no piensan declarar la guerra a España, pero les pone el proyecto. Los milicianos y exiliados, con la autorización del gobierno francés exigida por USA, por Estados Unidos, en el original, hostigarán el norte de España. Habrá lucha. Ante el peligro de que se extiendan los choques armados, los aliados, para no comprometer la paz europea, intervendrán de forma fulgurante en España. Derrocarán a Franco, llamarán a don Juan, y convocarán elecciones libres. Hay, sin embargo, una exigencia para el rey. Don Juan debe hacer pública una declaración condenando al régimen totalitarista de Franco. El consejero de don Juan, Ramón Padilla, tuvo la impresión de que Dulles no estaba dando consejos, sino instrucciones. Lo cual era verdad, claro. El agente useño, Dulles, dice Anson, se entendió desde el principio a las mil maravillas con don Juan, al que mantuvo perfectamente informado del desarrollo de la guerra. Y Ricardo de la Cierva, señala Anson, dice, es el único que ha vislumbrado el papel de Allen Dulles, top secret, cerca de don Juan. Estaba en un plan prácticamente de alta traición. De alta traición. Don Juan, que es venerado por algunos periodistas en la actualidad o algunos comunicadores. Sí. No se sabe muy bien. Se le venera como supuesto antifranquista, que tampoco lo fue, fue una temporada nada más. La que le convino. Claro. Bueno, Sáenz Rodríguez, que había sido ministro de Franco y había escapado, pues aprobó el plan. Dice Anson, la pesadilla de Franco está a punto de terminar. López Oliván empieza a trabajar en el manifiesto en contacto con Allen Dulles, que era el que marcaba la pauta, claro. El mismo don Juan explicará a Anson, quiero que te quede completamente claro que yo no acepté el plan, y claro, mucho menos lo estimulé. Debo decir que no me opuse. Escuché lo que me decían y se acabó, pero nadie podía hablar del asunto. Al principio, claro, porque se habría estropeado. Después, porque nadie habría entendido que yo estuviese de acuerdo en que los milicianos entraran en España para que fueran el pretexto de los aliados para derribar a Franco. En realidad lo habría entendido mucha gente como alta traición, como digo, más o menos. En realidad el pretendiente aceptó el plan, según explicaría a su cronista Anson. Dice, porque lo mejor que podía pasar a España en ese momento era la desaparición de Franco a cualquier precio. No me opuse con declaraciones públicas a la operación. Me la plantearon como un hecho consumado. Anson ha quitado el acento en la O en su apellido, ¿no? Para hacerlo más de estilo inglés. Anson. Sí, Anson fue un almirante inglés que causó grandes daños a España, por cierto. Pero esta gente es así. Bueno, casi simultáneamente, el 10 de febrero, don Juan escribía a Kindelan, que era el principal general monárquico. Dice, los intereses del Imperio Británico y de los Estados Unidos están en pugna con el establecimiento en la península ibérica de un régimen extremista obediente a las consignas de Moscú. Esta hostilidad anglosajona no es capaz, sin embargo, de salvar al régimen de Franco, por estar decididos los ambientes populares a que desaparezca el régimen fascista que Franco creó a imagen y semejanza de los regímenes italiano y alemán. El dictador español que se entrevistaba con Hitler en Hendaya y con Mussolini en Bordighera, que enviaba una división a combatir contra Rusia, que ofrecía a Alemania en discurso público 1 millón de hombres si los rusos amenazasen Berlín, que por medio de su prensa estatal insultaba durante 4 años a los ingleses norteamericanos y a sus regímenes políticos, así como a los franceses de la Resistance, resistencia que hoy son los dueños del mando en la gran república vecina. Ese dictador, ese régimen, querámoslo o no, está inexorablemente abocado, de cegarse en su voluntad de persistir a todo trance, a ser derribado entre convulsiones gravísimas en beneficio de los elementos de desorden.
Para que la monarquía pueda merecer el respeto de las potencias vencedoras, no puede presentarse como la continuación del régimen actual, sino por el contrario, lo más desligada e incluso enemiga. Esta carta está escrita con seguridad, con la seguridad que se deriva de su conversación con Dales, o Servanson, claro, efectivamente. Estaban a las órdenes, literalmente, del servicio secreto useño e inglés. Bueno, pues pocos días después de Yalta, Churchill felicitó a don Juan, dijo pronto sería rey, por decisión de los tres grandes, claro. Sáenz Rodríguez, buscando el máximo consenso, pidió negociar con el PSOE de Prieto, y fue aún más allá, y solicitó a Gil Robles un duro sacrificio. Claro, Gil Robles tendría que ser, por su trayectoria, pues el nuevo primer ministro, ¿no?, de la monarquía. Pero le solicitó la renuncia a presidir el gobierno provisional que estaban pensando, cediéndolo a Prieto. O sea, desde luego son unos linces, ¿no? Este cebo, claro, ellos pensaban, si le damos, hacemos primer ministro, pues seguro que el hombre se hace monárquico, ¿no? Luego, un poco como lo que ha pasado aquí en la transición. Que claro, el PSOE, que ya eso lo explicó el doctor Sánchez o Zapatero, lo explicó el PSOE nunca había aceptado la monarquía, había aceptado a Juan Carlos porque no había tenido más remedio, pero ahí se acababa todo. Y desde entonces no han parado de socavar la monarquía, ¿no? Sí. Y nos quedan 4 minutos, don Pío. Sí, bueno, sí. Pues ya vamos terminando. Sí. Es decir, se ofrecía a Prieto la ocasión de organizar las elecciones desde el poder, que seguramente no las organizaría a favor de la corona. Y Sáenz, que iba de listísimo por la vida, ¿no? Bueno, pues este Sáenz creía haber sido muy generoso, desde luego que lo era, ¿no? Porque dice, cito palabras de él: la verdad es que Prieto, hay que joderse, se habría conformado solo con la convocatoria de elecciones libres. Claro, Prieto gozaba de prestigio entre algunas derechas, en parte porque se había vuelto muy anticomunista y en parte por su demostrada falta de escrúpulos en política. O sea, con él podían entenderse unos monárquicos también sin escrúpulos, perfectamente capaces de aceptar una invasión inglesa de las Canarias o una provocación como la de Alendales. Y según Anson, Gil Robles acoge muy bien el mensaje de Sáenz Rodríguez y comienza a negociar con los socialistas. Gil Robles era un hombre sacrificado, ¿no? Le quitaba el puesto de primer ministro en favor de Prieto y decía, bueno, pues por el bien de España, supongo que diría, ¿no? Los diarios de Gil Robles no mencionan tales hechos, ¿no? Pero sí reflejan una impaciencia febril por viajar él a Suiza y por el manifiesto que Dales había exigido. Claro, todo este plan venía empapado de un optimismo ingenuo sobre la facilidad con que los aliados iban a imponerse en España y sobre las consecuencias que eran muy, muy imprevisibles o demasiado previsibles para la misma monarquía. Bueno, pues podemos aquí resumir un poco la situación. O sea, en Yalta se decide un poco la división de Europa, el reparto realmente de Europa y en gran parte del mundo, y se toman unas decisiones que luego no serían papel mojado en gran parte, sobre la democratización, etcétera. No se tomó una decisión muy precisa sobre el franquismo porque se daba por hecho. Estaban todos tan convencidos de que iba a evaporarse el régimen sin más, que daban por hecho que no. Claro, Franco ya había previsto que eso no iba a ser así. Lo había previsto en su carta al gobierno inglés. Había señalado que en la posguerra no iba a durar el soviético, los sajones. Había acertado. Y como veremos, pues a pesar de su enorme potencia y prepotencia, los tres grandes no pudieron desalojar a Franco. Y don Juan y los suyos tuvieron que quedarse, y Prieto también,
tuvieron que darse, vamos a decirlo, con 2 palmos de narices, porque la verdad es que lo que pretendían era una cosa lamentabilísima, ¿no? Había llevado a España al desastre en muy poco tiempo. Pues, don Pío, lo dejamos aquí y efectivamente nadie pudo con el general Franco, más que, más No que la pudo muerte natural. porque la mayor parte del pueblo estaba con él. O sea, no hubo, cuando llegó el maquis, que los comunistas creían que iba a arrasar y a movilizar a toda la opinión pública, a todo el pueblo, ¿no? No movilizaron a nadie. Claro. La gente había visto que se había librado, había terminado la guerra civil, se había librado de la mundial y claro, estaba con el gobierno que lo había permitido. Bueno, don Nada Pío, más. sí. Pues muy bien, quedamos así entonces. Quedamos así hasta la próxima semana aquí en Decisión Radio, en Una Hora con la Historia, con don Pío Moa. Un abrazo muy fuerte, don Pío. De acuerdo, un abrazo para todos. Gracias. Hasta luego.